Continuamos en Universidad Somos Todos, hoy conversando sobre las nuevas reformas tributarias y la declaración del impuesto sobre la renta. Damos la bienvenida al profesor Alirio Peña Molina, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Además, es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, del posgrado en Ciencias Contables y jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas. Bueno, profesor, bienvenido primero que nada a nuestro espacio, pues aquí en Universidad Somos Todos. Bueno, y hay dificultades pues que están enfrentando las empresas y las personas para cumplir con las obligaciones tributarias y pagar los impuestos. Esa situación parece ser la consecuencia de que en los últimos 3 años se han hecho cambios importantes en la normativa tributaria, pues, relacionados a esos cambios tanto con la actividad empresarial como con la tributación de las personas físicas o naturales. Y bueno, gracias a esto es que lo tenemos con nosotros para que pueda ayudarnos pues a entender un poco esta materia. Gracias, muy amable. Debo aclarar antes que no soy jefe del departamento, sino de la cátedra de tributos. De la cátedra de tributos. De tributos. Sí. Bueno, ciertamente, ¿verdad? Hemos estado observando en los últimos 3 años algunas reformas que se han hecho a la normativa tributaria, en particular a la ley de impuestos sobre la renta, al impuesto al valor agregado, al Código Orgánico Tributario, se creó el impuesto a las grandes transacciones financieras y bueno, realmente esto en el ambiente ha creado una situación difícil. Y difícil porque resulta que esa reforma, a la luz de los acontecimientos y de la situación económica que vive el país y de algunas decisiones que toma el gobierno, pues se nos ha complicado las cosas. Quizás son muchos los aspectos, pero vamos a hablar, digamos, en lo relacionado con lo que es la actividad empresarial y lo que es la actividad de las personas físicas, los aspectos que son más relevantes en nuestra opinión. En materia de impuesto a las actividades empresariales, quizás el hecho más importante, la reforma más significativa, la de mayor impacto, ha sido la exclusión del ajuste por inflación de las instituciones financieras, banca y seguro. Eso fue en 2014. Y en la reforma que se hizo a la ley de impuesto a la renta en 2015 se excluyó del ajuste por inflación a los contribuyentes especiales, que es un grueso número de contribuyentes, digamos, del entorno económico, negocios de cualquier naturaleza, que se ha venido ampliando porque el CENIAT ha creado cada vez más contribuyentes especiales. Ahora bien, ¿cuál es la gravedad de esto? El asunto es que nosotros sabemos que estamos en una situación económica bien delicada y la inflación ha venido galopando a una velocidad increíble. Ciertamente, la inflación agobia a las empresas. El ajuste por inflación es una medida de sincerar la renta que va a ser grabada, incorporando en la medición de esa renta los efectos que tiene la inflación en las empresas. Al excluirse un contribuyente del reconocimiento del efecto inflacionario, entonces queda gravando sus enriquecimientos sobre una base que ciertamente conocemos y sabemos que no es cierta. Es un enriquecimiento ficticio, es un enriquecimiento que se determina, digamos, en bolívares históricos, que se magnifica en una situación de una economía inflacionaria, entonces termina pagando un impuesto excesivo por esto. Imagínense que ustedes que si usted, por ejemplo, vende un bien hoy en 1.000 bolívares que usted compró hace 6 meses en 500, entonces usted tiene una ganancia de 500. Tiene que pagar sobre esa ganancia 1/3 de impuesto. O sea que le va quedando de los 1.000 bolívares algo así como 700 y pico. Pero cuando usted va a reponer esa unidad a su inventario, le cuesta otra vez 1.000 bolívares, de manera que usted perdió. En realidad, ese es el sentido. A pesar de que la mecánica para determinar el crecimiento es ingreso menos costo, pero el costo que no está actualizado, que no reconoce los efectos de la inflación, te pone a calcular una ganancia ficticia. Esa ganancia grava impuestos y ese es un impuesto que está gravitando, pero muy fuerte sobre la ya grave situación de las empresas. ¿Qué otros cambios importantes han ocurrido en la ley del impuesto sobre la renta? Ahora de cara, sobre todo, que las personas naturales tenemos hasta el 31 de este mes para hacer la declaración.
Bueno, cambios como tal no. Esta es una situación que ya viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero que se ha agravado con la situación digamos, de alta inflación que tenemos. En el año 2007, en febrero del 2007, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia modificó el artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y en esa sentencia, la 301, el tribunal dijo que solamente deberían gravar aquellas remuneraciones que sean regulares y permanentes. Entiendas, regulares y permanentes. Dos cualidades que deben cumplirse de manera conjunta. Esto porque la ley ha incluido digamos, como renta gravable todas las percepciones que tiene el trabajador. En la reforma que se le hizo a la ley en el 2014, entonces se modificó y se amplió. Ahora no es solamente todas las remuneraciones que recibe, sino cualquier otro concepto de carácter no salarial también estaría gravado por el impuesto. Es decir, no se le escapa nada. Todos los conceptos, inclusive se ha hablado de las dotaciones que se le dan a los trabajadores, los regalos que se le dan a los niños en diciembre, los hijos de los trabajadores, todo eso estaría grabado. Por supuesto, el tribunal en sentencias posteriores ha dicho que eso va justamente contra lo que ya es cosa juzgada. Y últimamente se han hecho algunas observaciones importantes, porque es que la Administración Tributaria, el CENIAT, sigue interpretando la ley a su conveniencia. Es decir, es lo que llaman los abogados una interpretación pro fiscum. Es decir, el interés es recaudatorio y de ninguna otra naturaleza, olvidándose de principios constitucionales en materia tributaria que todos sabemos que se están violando. Por ejemplo, digamos un profesor titular de la Universidad de los Andes, y el caso muy particular pudiera ser el mío. Amigos, lo que yo cobro todos los meses, si a ver vamos, considerando el costo de la cesta alimentaria que está por sobre el $500,000 de bolívares, a mí me alcanzaría mi sueldo para comer una vez al mes. Al día. Al día. Y es una vez al día, perdón. Sí, cierto, una vez al día. Sí, sí, no te vas a desaparecer. Sí, no me desaparezco. Pero ¿cuál es el asunto? O sea, ¿a dónde que quiero llegar? La Constitución Nacional me dice que yo debo pagar impuestos en la medida en que yo tenga capacidad económica para eso. Es decir, todos estamos obligados a pagar en la medida de nuestra capacidad económica. Ahora bien, que me diga alguien, que me diga el gobierno, si yo tengo capacidad económica para contribuir pagando impuestos, cuando lo que el Estado me paga como profesor no me alcanza, sino para comer una vez al día. Entonces, además, con esa teoría, tú, con esa forma, ese análisis, tú no deberías contribuir al fisco con los tributos, con el impuesto sobre la renta. Bueno, no tienes capacidad para hacerlo. No tengo, y además, el concepto de justicia tributaria. No es justa la ley que me manda a pagar. Pero como la ley da para eso y la interpretación se ajusta a la conveniencia de cada quien, bueno, la Administración Tributaria ha hecho su propia interpretación y ellos dicen que no, que hay que... Mire, ahorita el 23 de febrero, el mes pasado, no hace un mes, la Sala Político-Administrativa del TSJ, en una sentencia que es la 123, considerando un caso, digamos, que venía de un tribunal contencioso tributario que había ya decidido, y esa decisión fue apelada ante la Sala Político-Administrativa, la Sala Político-Administrativa, con base en la sentencia 301 de la Sala Constitucional, digamos, falló a favor de la persona natural, de la persona física, ¿no? Para que no tengas que pagar impuestos que incluyan conceptos que no son regulares ni permanentes. Y además, la Sala Político-Administrativa conmina, le hace un llamado a la Administración Tributaria, administradora de los tributos, dice, para que cumpla con las disposiciones de esa sentencia.
Pero nosotros sabemos que hay una situación difícil en el país, tenemos dos poderes encontrados allí. Por un lado, el Tribunal Supremo de Justicia, que ha sentenciado, y por otro lado, la Administración Tributaria, que está recaudando. Pero como les digo yo a algunos de las personas con las que habla, el que me viene a fiscalizar no es el TSJ, me viene a fiscalizar la Administración Tributaria y es el que me sanciona, es el que me repara, etc. Pero hay ya antecedentes varios, digamos, de sentencias posteriores que ratifican la sentencia 301 y estamos convencidos de que el criterio que está utilizando el SENAC para querer grabarnos todos los conceptos que por prestación de servicios tenemos, no es justo. Alirio, hay una inquietud en la gente, hay una serie de aumentos espasmódicos del salario que tratan de cubrir los desastres que la inflación está haciendo en el país, sobre todo a nivel de la gente. Porque el comerciante, que también sufre de alguna manera, él traslada al consumidor final todas estas cosas que ocurren, pero el asalariado no tiene de dónde protegerse. Entonces, cada vez que hay un incremento salarial, el gobierno no reacciona cambiando la base impositiva tributaria. Quiere decir que si a usted le aumentan el 50, o 60, o 70% un año, que es apenas una décima parte de lo que es la inflación, usted va a pasar por arriba de lo que es el sistema de exenciones y le va a tocar entonces tributar. O sea, ¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿Qué debería hacerse? ¿Debería cambiarse el valor de la unidad tributaria y hacerlo más real? ¿O debería cambiarse la base de imposición tributaria? El que no gane 10.000 unidades tributarias no tiene que declarar. O sea, ¿cuál es tu opinión como experto en la materia? Bueno, mire, en este país ocurren las cosas más inverosímiles, más increíbles. Cuando el gobierno anuncia un aumento de sueldo, todos los que estamos asalariados nos preocupamos mucho. Es decir, en vez de alegrarnos porque hay un aumento, que, ojo, aquí no ha habido ningún aumento de sueldo en los últimos años, ninguno. Lo que ha habido es una retribución a la pérdida en el poder adquisitivo del dinero. Ahora bien, ciertamente ha ocurrido que nos han hecho ajustes salariales, pero esos ajustes salariales tienen consecuencias nefastas. Porque no es solamente que a nosotros nos aumenta o nos ajustan el salario, y nosotros sabemos que con todo y el ajuste vamos a poder comprar menos de lo que comprábamos antes, sino que las empresas están sintiendo el impacto de mantener una nómina en circunstancias en las cuales las ganancias son pírricas, no hay inventario, la actividad económica está mermada. Entonces, todo esto incide en que muchos trabajadores van a quedar cesantes, porque las empresas están cerrando sus puertas, están bajando su Santa María. Eso es cierto. Pero por el otro lado nosotros sabemos que ese mayor ingreso, si no hubiese las medidas espasmódicas que tú señalabas, va a generar mayor pago de impuestos. Un mayor pago de impuestos que, como decíamos, no es justo y viola expresas disposiciones constitucionales. Ciertamente, desde hace mucho tiempo, eso no es nuevo tampoco, ya tiene varios años, algo así como unos 7 o 6 años hacia atrás, que el valor de la unidad tributaria que se estableció como una medida para definir cuándo una persona debe contribuir o no, cuál es la base, digamos, de imposición. El valor de la unidad tributaria se ha venido aplanando, es decir, no se corresponde, como establece la norma, el ajuste de la unidad tributaria con la inflación. De manera que la inflación va galopante, los sueldos van creciendo, pero el valor de la unidad tributaria queda rezagado. Entonces, ese enriquecimiento en términos de unidades tributarias es cada vez mayor. Y si es cada vez mayor, entonces los contribuyentes, las personas naturales, tenemos que pagar más impuestos. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos, por ejemplo, el desgravamen único. 774 unidades tributarias es nada. Y las rebajas por personas, digamos, por personas naturales o cargas de familia, ya no tienen sentido. Vamos a hacer la pausa, amigos, y entonces en pocos minutos estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, el profesor Alirio Peña Molina, hablando precisamente sobre este tema tan importante como es la recaudación. Y bueno, vamos a hacer la pausa y ya regresamos.